Buenas tardes, hermanos de Iglesia Monte Sión. Buenas tardes, hermanos que nos siguen también a través de estas plataformas virtuales que estamos usando para congregarnos. Estamos congregados, estamos reunidos. Es un privilegio una vez más poder estar primero, hermano, en la presencia de Dios Todopoderoso. Y también es un privilegio poder estar en la intimidad de su casa, compartiendo, hermano, este tiempo que estamos, hermano, tomando cada día para que la instrucción de la palabra vaya formando en nosotros el carácter de Cristo, ¿verdad? Entonces, le voy a suplicar que por favor los hermanos que ya están conectados, que por favor cerremos nuestros ojos. Vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Dios Todopoderoso, del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, para que esta tarde nos respalde con su presencia y que todo lo que se diga y se haga, hermano, sea para la gloria de su nombre y para que la palabra que vamos a ministrar sea, hermano, como dice la Escritura ya en el capítulo 12 de Eclesiastés, como clavos clavados. Dice que son como clavos clavados las palabras de un pastor, ¿verdad? Entonces, oramos, Padre, esta tarde venimos delante de tu presencia, Padre, con disposición en nuestro corazón a reconocer que muchas veces, Padre, te fallamos, que cometemos, Padre, actos, acciones, actitudes que nos alejan, Padre, de lo que tú exiges de nosotros. Esperas de nosotros integridad, esperas de nosotros madurez, Padre, pero muchas veces nos dejamos arrastrar por nuestras concupiscencias y nos alejamos de ti. Lo importante, Padre, es que el Señor Jesucristo está sentado a tu diestra intercediendo por nosotros y dejó al Espíritu Santo que conoce lo más profundo de los corazones y es el que nos redarguye y es el que nos lleva a ponernos a cuentas, a pedir perdón, Padre. Por eso, sabiendo que cuando confesamos nuestras faltas, nuestros pecados y nos apartamos, tú nos vas a perdonar. Con esa confianza plena, Padre, estamos delante del trono de tu gracia, suplicándote que por favor nos habilites para hacer esta función, Padre, a la que tú nos escogiste de antemano, para que todos los hermanos que ya están ahí sentados frente a su teléfono, frente a su computador, frente a su laptop, puedan tener también la disposición de recibir con mansedumbre la palabra que es implantada, la cual, dice la palabra, nos puede salvar el alma. Así que ven sobre nosotros, Espíritu de Dios, permanece con nosotros este tiempo y que tu presencia la podamos palpar, Dios eterno, en medio de nosotros. Que podamos decir, como decía el apóstol Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es lo que venimos a testificar. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Fíjense, hermanos, que hay unos textos en el capítulo 18 del libro de Proverbios que me venían a la memoria hoy en la mañana. Les voy a mencionar unos 4 textos de Proverbios. Importantes, pero este primero que voy a citar me vino a la memoria porque en estas reuniones de oración que tenemos los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, he oído frecuentemente citar este texto. Es Proverbios 18:10. Y el texto dice, oiga, esto es importante. Se recuerda que hay un salmo que empieza diciendo, bueno, el quedémonos aquí, después vamos al salmo, si no me voy a ir por otro lado. 18:10 de Proverbios dice, torre fuerte es el nombre de Yahweh. Mire pues, a él correrá el justo, y va a ser levantado. Ese texto, a él correrá el justo y será levantado, lo he oído muchas veces en nuestras reuniones de oración.
torre fuerte. Es un Dios, es un castillo, es una fortaleza. Ahí yo anoche que miramos este texto con mis hijos aquí en nuestra reunión que tenemos a las 9:30 de la noche, les citaba este texto porque para estos jóvenes, hermano, probablemente algunos de los que nos miran es difícil a veces entender algunos conceptos escriturales porque son cosas que probablemente ya no se usan, ¿verdad? Pero el verso dice, torre fuerte es el nombre de Yahweh. Está hablando, hermano, de una fortaleza, de un castillo. En estos tiempos, cuando las batallas, hermano, las batallas eran cuerpo a cuerpo con el enemigo, sin otra cosa más que lanzas, espadas, cuchillos, escudos, paveses y una armadura. La gente se encerraba dentro de una ciudad o dentro de un castillo que tenía paredes, hermano, de 3, 4 metros de grosor. Por eso es que vemos nosotros lo increíble. Muchos no entendemos eso, pero eso de que se hundieron las murallas de Jericó es un milagro impresionante. Entonces, paredes que tenían 3, 4 metros de ancho, por la cual allá arriba de las paredes, y póngale 15, 20 metros de altura, allá arriba cabalgaban hombres, hasta caballos, hermanos, movían cañones, en fin, una serie de cosas. Entonces, era una fortaleza, eso era inexpugnable, impenetrable. Por supuesto, conforme fueron pasando los años, hermano, y aparece una ciencia que ya había en tiempo de David y en tiempo de Salomón, la ingeniería. Se empezaron a diseñar maquinarias de guerra que movían artefactos en base a la gravedad y les ponían unos troncos que se movían y golpeaban las puertas y golpeaban las paredes hasta que después de una semana estar somatando, hermano, pues se derrumbaba eso. Pero el texto es impresionante. Dice, torre fuerte. Un castillo, por eso es aquel hermoso canto, hermano, que eso ya no se usa, pero aquel hermoso canto de Martín Lutero que decía, castillo fuerte es nuestro Dios. Entonces, nuestro Dios es una torre fuerte. Entonces, a refugiarse ahí, va a correr el justo y va a ser levantado. Hay otro texto también, hermano, en el capítulo 4 de Proverbios. Mire, pues, el justo va a correr a esa fortaleza. Dice Proverbios, capítulo 4. Venimos del 18:10 de Proverbios, ¿verdad? Ese texto lo conoce usted también. Dice Proverbios 4:18. Mire, pues, note algo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que es mediodía. Y luego el verso 19 dice, el camino de los impíos. Aquí aparecen dos personajes, el justo y el impío. El concepto que hemos desarrollado, hermanos, sobre el impío ahora ya no es que creíamos que el impío es aquel que está en el rincón de una cantina pidiendo una canción que él pidió, con una chica sentada en las piernas, gastándose en la comida, gastándose el gasto de la esposa, bueno, y pidiendo otra cerveza y otra tira de torches para entretener al patojo, ¿verdad? Bueno, miren pues, la senda de los justos como la luz de la aurora, va en aumento hasta que un día es hasta que un momento es mediodía y la luz ilumina todo. Pero hay un contraste, dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. El impío camina en oscuridad y no sabe en qué tropieza. Ahora, recuerdes, hermano, que la oscuridad es tiniebla, pero es ignorancia. Y el impío, hermano, es aquel que sabiendo lo que tiene que hacer, aquel hermano que allá en el capítulo se recuerda que vimos segunda de Juan solo tiene un capítulo, pero dice en el verso 9, dice, no, perdón, primera de Juan capítulo 2, verso 9, dice, cualquiera que se extravía, hablamos de peripateo y hablamos de parabaino. Entonces,
El impío es aquel que se extravía, ¿verdad? Que ya estuvo en la luz. Pero me llama la atención porque ya vimos 18:10 de Proverbios. Torre fuerte es el nombre de Yahweh, a él va a correr el justo. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Se recuerda que también en Habacuc, capítulo 2, verso 4, dice, hay almas que no son rectas. ¿Se recuerda? Capítulo 2 de Habacuc, dice el verso 4, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, se hincha, se infla y va a parar para vaino, va a parar peripateo, va a parar extraviado, va a parar impío, va a parar en tiniebla. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, ¿verdad? Mas el justo, note esto, por su confianza, ahí dice fe, la palabra es emuná, por su confianza, por su seguridad, por su convicción, por su certeza, que dice Romanos capítulo 10, vienen de oír la instrucción, ese va a vivir. Amén. Ya con eso terminamos. Amén. Ya se le quedó a usted, pero todavía no. Ahora mire pues, hermano, fíjese que en el capítulo 4 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, hay unas cosas bien interesantes, hermano, que miren, cosas que hemos visto un montón de veces, pero a mí no me es gravoso repetirle las mismas cosas, y para usted es útil, porque estos son conceptos, hermano, que usted debe de manejar, así como usted sabe que machuca un botón y se quita la alarma del carro, ya sabe que jala aquí y se abre la puerta, ya sabe que se sienta, mire el procedimiento que le estoy diciendo, ya sabe que mete la llave en el starter, y ya sabe que pone la mano aquí y se abrocha el cinturón, ¿verdad? Eso, y ya después te puede arrancar. Después te puede arrancar. Así como usted maneja el manejar, así tenemos que manejar la escritura. Por eso le decía, hermano, son cosas que sabemos, pero que a mí no me es gravoso repetírselas y que le es provechoso para usted. Dice en Romanos capítulo 4, verso 1. ¿Recuerda cómo terminamos en Habacuc 2:4? Aquel cuya alma no es íntegra, no es recta, no es cabal, se enorgullece. Mas el justo, ese justo es el mismo de Proverbios 18:10, es el mismo de Proverbios 4:18. Mas el justo, por su fe vivirá. Bueno, vamos aquí a Romanos 4:1. Oiga este diálogo apostólico con un interlocutor ficticio, ¿verdad? Eso se llama, ya no me acuerdo cómo, pero yo le dije la vez pasada, no me acuerdo cómo se llama. 4:1 de Romanos. Oiga pues, ¿qué pues diremos? Que halló nuestro padre Abraham según la carne. Es una pregunta. ¿Qué pues diremos que halló nuestro padre Abraham según la carne? Verso 2. Porque si Abraham, mire hermano, para entender esto plenamente usted tiene que leer y estudiar el capítulo 3 y el capítulo 2, el capítulo 1, las cartas de Romanos es bien complicada. Yo le conté una vez que creo que Martín Lutero pasó 3 años, un año predicando solo en el capítulo 1 de Romanos y otro año en el capítulo 2. Bueno, ¿qué pues diremos que halló nuestro padre Abraham según la carne? Es una pregunta. Porque si Abraham fue justificado, recuérdese que venimos de hablar de los justos, de los justificados. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué hincharse. Aleluya. Mire pues, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué, Habacuc 2:4, tiene de qué sentirse. Porque mire pues, hermano, en la ley de Moisés, para considerar justo a alguien, tenía que permanecer íntegro en 613 mandamientos, preceptos
estatutos que se resumen en 10. Se resumen en las 10 palabras, en los 10 mandamientos, de los cuales 4 van a normar la relación Dios y el hombre y Dios, y los otros 6, que son un resumen de los 613, van a normar, van a legislar las relaciones entre los seres humanos. Miren, pues, el que cumpla las 613 mandamientos, dice, cualquiera puede cumplir 602, pero si falla en uno, hermano, ya pasa al plano de los impíos. Miren qué tremenda era esa ley. Porque si Abraham fue justificado por las obras de la carne, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Luego dice el verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mira, hermano, mas el justo por su fe vivirá. Pero mira, hermano, este hombre Abraham era un hombre impío, un hombre inconverso. Él no era cristiano, ni era judío, él era un hombre que venía del otro lado del río, un hebreo que venía del otro lado del río, que vivía en Ur de los Caldeos, una de las regiones del planeta Tierra donde nace la civilización, donde empiezan a desvirtuarse algunos conceptos del Dios original, porque ahí en esas tierras mesopotámicas, hermano, estuvo el jardín del Edén, y después del diluvio, ahí se regaron los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. De ahí partieron las civilizaciones. Mesopotamia es la cuna de la civilización. Entonces, de ahí venía Abraham. Si dice en la Escritura que el papá de Abraham, Taré, se dedicaba a hacer figuritas de dioses y de eso se hizo millonario, de eso se hizo rico, Taré. Pero algo había, hermano, en el corazón de Abraham, que Dios le habla a Abraham y le dice, se le aparece un Dios, hermano. Y cuando a Abraham se le manifiesta un Dios, él conocía un montón de dioses que nunca se le habían manifestado a sus adoradores, pero a Abraham se le aparece un Dios desconocido. Se recuerda que en Roma, cuando Pablo llega, caminó en las plazas y vio que decía un monumento, y no había nada, solo decía al Dios no conocido. Ese Dios no conocido se le manifestó a Abraham en Ur de los Caldeos, hermano, y le habló y le dijo, sal de tu tierra, sal de tu tierra, sal de tu tierra, y de entre tu montón de parientes, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, hermano, Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Le fue contado por justicia. Más adelante, ese hombre Abraham, hermano, ya era un hombre de 90 años, de 70 años, de 80 años, que no tenía hijos. Las leyes mesopotámicas, porque no había aparecido la ley de Moisés, las leyes mesopotámicas decían que cuando un hombre moría sin prole, es decir, sin descendientes, sin herederos, su siervo, el mayor de sus siervos, de sus esclavos, de sus empleados, iban a ser los herederos de todo. Y Abraham, un hombre de 80 años, la mujer tenía 70, ya no tenía la costumbre de las mujeres. Le dice al Señor, Señor, le digo, yo tengo de 80 años, no tengo heredero, y no tengo descendencia, y mi heredero va a ser ese Damaseno que se llama, no me acuerdo, Eliezer creo que se llamaba. Y Dios le dijo, mira para arriba, hermano, que mire, esto hablarlo es fácil. Mira para arriba y contar las estrellas del cielo. Y si las puedes contar, así de numerosa va a ser tu descendencia. Y otra vez, hermano, Abraham le cree a Dios. Me fui a dar esa vuelta a Mesopotamia para que entendamos nosotros de qué está hablando Romanos capítulo 4, verso 3, cuando dice, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora mire pues,
el verso 4. Ese verso yo lo había leído un montón de veces y nunca se me había, porque yo lo he leído en la Reina Valera 60, dice así, Reina Valera 60, 4:4 de Romanos, dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Yo no sé si usted entiende eso. Yo lo había leído un montón de veces, pero al que obra yo pensaba por ejemplo, yo conozco tus obras, pero mire hermano, yo no había reparado nunca, o quizás lo había visto, me había brincado ahí. La Biblia de las Américas dice así. Ahora bien, dice, al que trabaja, ahora bien, dice, al que trabaja, el salario, el sueldo, no se le cuenta como un favor, sino como una deuda. ¿Entendemos eso? Mire pues, ahora bien, al que trabaja, yo vengo hermano y le digo a este muchacho, vas a trabajar conmigo, te voy a contratar, vas a trabajar conmigo, vas a entrar a las 8 de la mañana y vas a salir a las 4 de la tarde y él empieza a trabajar. El sueldo, hermano, no es un regalo que yo le voy a hacer a él. Va a ser una deuda desde que él ya trabajó un día, ya trabajó 2 días, ya lleva 15 días, ya empezó a acumular una deuda que yo le tengo a él. Dice, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como una deuda. Ahora mire pues hermano, tal vez nosotros con esto empezamos a valorar o a dimensionar algo que vamos a ver más adelante. Verso 5 dice, mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Mire pues, al que no trabaja usted no le debe salario. ¿Entendemos eso? Si usted no trabaja para mí, el patojo de ahí enfrente, ese no trabaja conmigo, yo no le debo nada. Pero si hermano, a mí, como yo soy el dueño de mi pisto, y el Señor Dios es el dueño del oro y la plata, es el soberano de los reyes de la tierra, y no solo de la tierra, de los planetas, de los exoplanetas, de los universos. Y si yo soy el dueño de mi dinero, y a esos patojos les pago. Mire, allá hay una analogía en aquellos que contrataron unos a las 6 de la mañana, otros a las 10, otros a las 2 de la tarde, otros a las 5. Él es el dueño del dinero. Yo soy dueño de mi dinero. A esos patojos los voy a contratar, les voy a poner un salario. A este le voy a pagar 1,000 y a este le voy a pagar otros 1,000. Desde que empiezan a laborar, empiezo yo a acumular una deuda con ellos. Para cuando ellos, hermano, terminen el mes, yo les debo. Eso no es. Ahora, mire, pues, si yo al muchacho de enfrente, cuando les pago eso, salgo con 1,000 pesos entre los, vení, patojo. Sí, don, mira, tenés 1,000 pesos. Y ellos vienen y me dicen, puchica, así les digo a uno los hijos, ¿sabes? Puchica, ¿y a ese por qué? ¿Y ustedes qué? ¿No es mi dinero, pues? Es mi dinero. Entonces, Dios a nosotros, mire, pues, esto es una analogía de lo que pasó con Israel. Había un salario, cumplían 613 mandamientos, cumplían 613 preceptos, hermano. Y entonces había un salario, se les adjudicaba la justicia y eran declarados justos. Por eso, mire pues hermano, muy poca gente fue considerada justa en el antiguo pacto. Pero mire ahora nosotros, hermano, qué impresionante. Dice el verso 6, como David también habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia, aparte de su trabajo, aparte de las obras. Usted no, lo que le ponía el ejemplo del de enfrente, hermano, usted no hizo nada. Y entonces ahora, eso hay que leer detenidamente, hermano. Teníamos que reunirnos todos los días de 6 de la tarde a 9 de la noche para leer para estudiar capítulo por capítulo de Romanos. Porque entonces fíjese, hermano, que ya nos vamos al capítulo 5 y vamos a dimensionar algo. Dice 5:1. Por lo tanto, recuérdense que este por tanto es la consecuencia de los 3, 4, 5 versos que mencionamos allá en Romanos 4. Por lo tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, usted ya sabe qué es fe, ¿verdad? Porque usted le creyó a Dios.
habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el verso 2, por medio de quién, por medio del Señor Jesucristo, hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia. Oiga pues, en la cual estamos firmes, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire pues, por medio de quien también, del Señor Jesucristo, hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia. La gracia, la teología lo define así, un regalo que usted no se merecía. Es decir, usted no se merecía que yo le diera 1000 quetzales. Usted no se lo merecía. Pero con esos 1000 quetzales usted ya puede venir y pagar y adquirir su entrada. Eso es su derecho de entrada a esta gracia. Ahora, mire pues, hermano, hay algo importante. Dice, en la cual estamos firmes. En la cual estamos firmes. Entonces, mire pues, hermano, nosotros ahora, si estamos firmes, mire pues, podemos correr a Él. ¿Me está dando a entender? Si nosotros ahora permanecemos firmes, podemos, Proverbios 18:10, correr a Él y Él va a ser nuestra torre fuerte, nuestro castillo fuerte. Dice una versión, la nueva versión internacional, ese 18:10, dice, un castillo, una torre inexpugnable. Fíjese, hermano, que es bien tremendo eso. Algún día lo busquen en el diccionario, pero la palabra inexpugnable viene de pulga. Inexpugnable. Es imposible que usted le encuentre una pulga a un perro que solo tiene una. Y peor si es de los lanudos. Busque, hay una palabra. Busque el origen de esa palabra, inexpugnable. Es imposible encontrarlo. Mire pues. Entonces, si nos mantenemos firmes en esa gracia, ¿qué gracia? El derecho de entrada que nos dieron por la fe, que nos justifica por haber creído. Podemos correr a la torre inexpugnable, que es el nombre de Yahweh, y Él nos va a levantar. Si nosotros no permanecemos firmes, hermano, vamos nosotros a caminar en la senda de los justos hasta que el día sea perfecto. Y vamos a Habacuc 2:4, a vivir. El justo por su fe vivirá. El justo no se inflama. Por eso fue que hablamos de Abraham. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que hincharse, de que inflarse, de que creerse bueno. Hay un verso en el capítulo 12 de Proverbios también, hermano, que fíjese que me hizo pensar a mí en Lucas capítulo 6. Proverbios capítulo 12. Ay, Señor, dijo mi suegra. Capítulo 12 de Proverbios. Solo lo vamos a buscar en una Biblia que esté como la Reina Valera 60. Oiga, como dice la Reina Valera 60. Capítulo 12 de Proverbios, verso 7. Dice, Dios trastornará a los impíos. Los impíos van a ser trastornados, porque como andan en oscuridad, en ignorancia, hermano, se van a chiflar. Dios trastornará a los impíos, se van a desviar, se van a ir a Parabaino y a Peripateo. Dios trastornará a los impíos y no serán más. Luego dice en la parte final del verso,
pero la casa de los justos, oiga la palabra que viene, permanecerá firme. Permanecerá firme. Se recuerda que venimos de Romanos, perdón, de Romanos capítulo 5, que decía que si permanecemos firmes, pero la casa de los justos permanecerá firme. La casa de los justos, hermano, que va a permanecer firme, es la casa de 6:42 de Lucas. Se recuerda que decía, el hombre que me escucha estas palabras y las practica, le voy a comparar a alguien que edificó su casa sobre una roca. Esto también es, hermano, aquello que dice, toda casa que está dividida no va a permanecer. Dios trastornará. Miren, pues, hermano, nosotros, la instrucción de la palabra es para que de nosotros vayan siendo evacuadas las áreas de impiedad. En nuestra alma hay áreas de impiedad que la escritura, que la palabra las tiene que ir evacuando para que nos quedemos, permanezcamos justos. Permanezcamos justos. No podemos estar divididos. Una parte de nuestra casa es justa y otra parte de nuestra casa es impía. Ahí están nuestras... No, hermano. Porque Efesios 4, usted conoce los versos 11 y 12. Dice que hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. La plenitud de Cristo. Y recuérdense que también dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, que o es 3:16 de 2 Timoteo, dice, toda la escritura es útil. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice el verso que sigue, sea perfecto, el verso 17. El justo tiene la posibilidad de ser perfecto y va a permanecer su casa. Va a permanecer firme. Yo creo que vamos a ir enfocando la idea, hermano. Vamos también a Colosenses. Capítulo 1 de Colosenses. Esa carta de Colosenses es espectacular también, hermano. Toda la escritura inspirada por Dios es espectacular, pero mire pues, capítulo 1 de Colosenses. Tal vez leemos, hermano, a partir del verso 13. Es que hay que leer todo lo que viene, si no, no le encontramos el sabor. Se lo repito todos los días, pero mire pues, leamos a partir del verso 9. A partir del verso 9. Ahí lee usted el 1 al 8. Pero dice Colosenses 1:9. Está hablando Pablo como ministro. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, esto se parece a Efesios 1:13, cuando dice, habiendo oído del amor que ustedes tienen, habiendo oído de vuestra confianza, de vuestra fe y del amor que se tienen entre ustedes, no cesamos de orar para que el Espíritu de Dios les dé sabiduría y les dé revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento. Se parece a esto que dice aquí. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, porque eso es lo que nos va a hacer perfectos. Mire el verso 10. Para que caminen, para que nos comportemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Lo dice el verso 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La paciencia, hermano, usted ya sabe que la palabra paciencia, hermano, estamos hablando de jupomeno. La palabra jupomone es la palabra jupomeno. Está hablando de una permanencia, pero como lleva jupe, es una permanencia superior a la circunstancia. No es la permanencia habitual. Y la otra palabra que le dije es la palabra longanimidad. Usted tiene que ser magnánimo, benevolente, considerando a los demás. Porque si aquel pecó, hermano, no va a ser que yo también, porque el que cree que estar firme, mire que no caiga. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Verso 12. Con gozo.
dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y eso se parece a 1 Pedro, ¿verdad? Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Mire pues, verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Aquí ya está hablando del Hijo. Porque dice el verso 13, que nos arrancó de las tinieblas, de ese reino de tinieblas, donde anda el impío. ¿Se recuerda que lo vimos en Proverbios? Nos arrancan de ahí y nos trasladan al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ahora mire lo que dice del Hijo. Verso 15 está hablando del Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. Y fíjese, hermano, esto, si quiere me pregunta, pero usted, si permanece, es la imagen hoy del Dios invisible, es la imagen de Cristo. Por eso dice que hay un lugar, por ahí me van a soplar, donde a los cristianos, a los seguidores de Cristo, por primera vez se les llamó cristianos. La palabra cristiano viene de la palabra griega Christos. Sí, es en el libro de Hechos, pero hay un lugar ahí que dice que estos eran más nobles que los de no sé dónde, porque escudriñaban la escritura. Los de Berea, dice, solo quiero ver, mire pues, ¿a qué les llamaron cristianos en esa ciudad? A los de Berea les llamaron cristianos. La palabra cristiano viene de la palabra Christos, un griego que significa ungido, empapado en aceite. Ellos eran, hermano, una reproducción de su maestro. Nosotros deberíamos de ser la imagen de Cristo. Cuando los compañeros del colegio, de la universidad, lo miran a usted, hermano, su suegra debería decir, estoy impresionada de los cambios que ha tenido ese hermano, tu marido. ¿Qué decía arriba? Paciente, es bondadoso, es benevolente, es amoroso, hermanos, que, bueno, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es su cabeza. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él en todo tenga la preeminencia. Verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a nosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos. Usted ya sabe que es un santo, un apartado, y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora mire pues, lo dice el verso 23. Si en verdad permanecen. Aquí, le vuelvo a repetir, la palabra permanecer aquí es la palabra hupomeno. Hupomeno, meno es la palabra permanecer, ¿verdad? Quedarse en un estado de relación. Pero aquí está hablando de quedarse en un estado de relación superior, porque por eso es una palabra compuesta, hupo y meno. Si en verdad permanecéis, mire pues, nosotros vamos a presentarnos delante del Padre, santos y sin mancha e irreprensibles, si de veras permanecemos fundados. La palabra fundados, creo que aquí voy a ir aterrizando. Dice, si de veras permanecen, hupomeno, si de veras permanecen fundados. La palabra fundado
fundado es la palabra semelio. Lleva dos E al final. Primero una D y después S. Semelio. Fundado. Semelio. Quiere decir colocar una base para levantar una estructura. Quiere decir cimentar, fundar, establecer firmemente. Quiere decir cimentar la fe. Por eso le decía, hay que ir a Lucas 6:46. Cualquiera que me oye estas palabras y las practica, le compararé a aquel que se cimentó. Mire pues, si en verdad permanecéis fundados y firmes, otra vez la palabra firme, y firmes en la fe, porque si usted está firme en la fe, hermano, va a permanecer con la justicia activa, la justicia que Dios atribuye, sin que usted haya hecho nada más que creer. Pero hay que permanecer. Si de verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza. La palabra moverse se lo voy a quedar a deber para mañana, porque el tiempo se me agotó. Y sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo y también usted y también Pablo fue hecho ministro. Hermano que me ve, hermana que me ve, usted no es cristiano ni evangélico ni aleluya, usted es ministro de Jesucristo, sacerdote del Dios Altísimo. Apocalipsis 1:6, 1 Pedro 2:9. Así que, hermano, esforcémonos por permanecer fundados y firmes, porque tenemos que permanecer siendo justos. Mañana seguimos. Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, por el privilegio, Dios Todopoderoso, de poder compartir estos breves momentos, Padre, con todos estos hermanos amados que se han apartado estos 45 minutos para recibir la instrucción que puede mantenerlos, hermano amado, en un estado de gracia, de justicia y de fe, sin la cual es imposible agradar a Dios. Gracias, Padre, permítenos a las 7:30 de la noche congregarnos para buscar tu rostro. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Amén.